con nutrición, nosotros ya vimos en la primera clase, todo lo que es macro y micronutrientes, ¿sí? Y dijimos que necesitábamos alrededor de 60 nutrientes diarios para poder tener una vida lo más saludable y un buen bienestar. Hoy vamos a hablar de lo que es la digestión, o sea, si bien no vamos a estudiar la anatomía ni vamos a estudiar medicina, para entender un poco cómo se digiere esa comida que nosotros ingresamos al organismo. Nosotros dijimos que la nutrición tenía 3 tiempos, que tenía un tiempo que era la alimentación propiamente dicha, un tiempo que era la metabolización o el metabolismo y la otra que era la excreción. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la metabolización y excreción de estos alimentos. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos digerir ese alimento? Justamente para que vaya a todas las células de nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es la función del sistema digestivo en este caso? Es la de agarrar ese nutriente que nosotros ingresamos como alimento y desdoblarlo para poder absorberlo, y esa función va a ocurrir en el intestino delgado. Una vez que lo absorbe, la sangre es la encargada de distribuirla por todo el organismo y llevarla a donde sea necesario con los nutrientes que ella misma transporta. Entonces, la función del sistema digestivo básicamente es la de desdoblar ese alimento que nosotros ingerimos y la de absorber los nutrientes que necesitamos. Y todo aquello que no necesitamos se va a excretar. Vamos a ver un poco las partes del sistema digestivo. Arranca con la boca, ¿sí? Nosotros nuestro aparato digestivo comienza con la boca, termina con el ano y en el medio tenemos obviamente esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y algunas glándulas como pueden ser el hígado y el páncreas. Acá, como les decía, tenemos también las glándulas salivares que van a estar en la boca. El hígado y el páncreas que lo que van a hacer secretar sus jugos y que esos van a intervenir también en la digestión. Pero ahora vamos a verla por parte. ¿Qué procesos va a ocurrir durante toda la digestión? Desde que ingresa en la boca, que arranca con la masticación, hasta que termina con la excreción. En el medio vamos a tener una deglución, una digestión estomacal y una absorción o asimilación, que es en el intestino propiamente dicho. Vamos con la boca. Nosotros cuando ingresamos el alimento lo ingresamos por la boca y ahí arranca la digestión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los dientes que lo que hacen es triturar el alimento. Imagínense que del pedazo que nosotros nos ingresamos en la boca tiene que llegar a 1 milímetro para poder ser absorbido en el intestino. Entonces, en el medio, desde la boca hasta llegar al intestino, tiene que pasar por todo un proceso de desdoble y de triturado para poder llegar a absorberse y hacer una molécula tan chiquita. Entonces, los dientes van a ser los primeros encargados y responsables de triturar ese alimento y es lo que va a hacer que se empiece a mezclar junto con todas con la saliva, en donde hay enzimas que lo que hacen es justamente empezar a romper parte de las fibras de ese alimento que nosotros ingresamos en la boca. Entonces, todo va a tener una función. Acá arranca, y esto se va a llamar el bolo alimenticio. En la boca, una vez que ya se unió con toda la saliva y con todas las enzimas que la saliva tiene, ese pedazo de comida ya se va a convertir en bolo alimenticio, le vamos a decir. Y va a continuar por el esófago. El esófago tiene una función bastante simple, que es solamente la de ser el tubo que conecta la boca con nuestro estómago, ¿sí? Entonces, lo único que van a ver van a ser como unos movimientos peristálticos que lo que van a hacer que empuje ese bolo alimenticio hacia nuestro estómago, pero no tiene ninguna otra función, ¿sí? Es nada más que un tubo con paredes de mucosa que va a llegar al estómago. Una vez que llegamos al estómago, el estómago tiene una forma más o menos de una J, como una bolsita, que tiene, lo que lo une con el esófago es el cardias y lo que lo une con el intestino delgado se llama píloro. Acá, en el píloro, es donde la molécula tiene que llegar a 1 milímetro para poder pasar por ahí y para ser absorbida en el intestino delgado. ¿Qué va a pasar en el estómago? Y nosotros tenemos ácidos que lo que van a hacer seguir desdoblando ese alimento, ¿sí? Seguir provocando la digestión. Entonces, este bolo alimenticio ya se convierte en un quimo, ¿sí? Va a tener el nombre de quimo. ¿Por qué? Porque va a permanecer en el estómago un par de horas, que va a ser el momento en donde se hace la digestión y en donde a través de los movimientos que tiene el estómago, que también son movimientos peristálticos, y de los ácidos que el estómago secreta, se va a formar este quimo, ¿sí? Y ya va a estar mucho más simple ese alimento que nosotros ingerimos. Tiene que pasar al intestino delgado, como dijimos,
por el píloro, ¿sí? Que es la puerta de entrada desde el estómago hacia el intestino delgado. Entonces, el intestino delgado tiene una extensión aproximadamente de unos 10-11 metros. Nosotros tenemos entre 10 y 11 metros de intestino delgado. Las diferentes partes del intestino se dividen en duodeno, que es la parte que está conectada, y la primera parte del intestino delgado, que sería la que está más cerca al estómago. Yeyuno, que sería toda la parte media, e ilion, que sería la que conecta con el intestino grueso. En el intestino lo que va a ocurrir es que se va a empezar a mezclar, ¿sí? Ese alimento que venía, ese quimo que venía del estómago, luego de haber estado un buen tiempo, y el tiempo que esté en el estómago va a depender también de la calidad de comida que nosotros hayamos comido. Si comimos grasa, seguramente va a estar más tiempo. Si comimos fibras, también va a tardar más en hacerse la digestión. Todo eso va a hacer que, una vez que el vaciado gástrico se realice, pasa al intestino. Cuando pasa al intestino se empieza a mezclar ese quimo con más sustancias que secretan el hígado, que es el formador de la bilis, que la va a secretar mediante la vesícula, y el jugo pancreático, que viene del páncreas, otra glándula más. Entonces, ahí ya se va a formar, ese quimo va a pasar a tener el nombre de quilo, ¿sí? El hígado, como les dije, es el que produce la bilis, que la bilis lo que hace es ayudar a digerir, y por sobre todas las cosas, todo lo que es graso, ¿sí? Entonces, todos los alimentos que nosotros consumamos con contenido graso van a ser disueltos o degradados gracias a la bilis que secreta el hígado. Y otra glándula que nosotros tenemos es el páncreas, que lo que va a secretar son también hormonas y jugo pancreático con diferentes enzimas, que lo que van a hacer es ayudar a la digestión, ¿sí? De la digestión de todos los alimentos que consumamos. Una vez que ya estamos en el intestino delgado, nosotros lo que hacemos es absorber los nutrientes. Acuérdense que el intestino delgado es el responsable de nuestra inmunidad. Si nosotros no tenemos, si nosotros estamos mal digestivamente o tenemos algún problema en el intestino, es muy probable que nuestra inmunidad esté un poco baja y que después podamos enfermarnos de cualquier otra cosa. El intestino delgado, como les dije, tiene una extensión de aproximadamente 10 metros. En esos 10 metros lo que tiene el intestino, si nosotros cortáramos un pedazo de ese intestino y lo viéramos en el microscopio, lo que veríamos serían como unas vellosidades, ¿sí? Unos pelitos, ¿sí? Que recubren toda la mucosa del intestino. Esos pelitos, imagínense como si fuesen mis dedos, que cada uno de mis dedos sería uno de esos pelitos. En esos pelitos es donde se absorbe todo lo que nosotros consumimos. Ahí se absorben los nutrientes. Una persona celíaca tiene todas esas vellosidades atrofiadas. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tenerlas como un cepillo y que están en movimiento y que pueden absorber, lo más probable es que estén volcadas, rotas, o que no puedan tener esa función. Luego pasamos al intestino grueso. Una vez que se absorbió, pasamos al intestino grueso. El intestino grueso tiene 3 porciones. Tiene una porción ascendente, una porción transversa y una porción descendente, y termina en recto y ano, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Nosotros venimos del intestino delgado. En el intestino delgado tenemos la responsabilidad de absorber todos los nutrientes. Y todo aquello que no se absorbe, o todo aquello que ya no es necesario absorber y que se convierte en desecho, va a parar al intestino grueso. El intestino grueso es el responsable de absorber todo eso, esa excreta, esa excreción que no necesitamos, y se va a producir justamente la defecación o excreción por medio del recto y ano, ¿sí? Entonces ahí en el intestino grueso es donde vamos a tener todos los desechos. Todo lo que el organismo no necesita va a pasar al intestino grueso. Ahora bien, hasta acá terminamos con todo lo que es la digestión, ¿sí? Hicimos un pantallazo. Ustedes no necesitan saber más, pues ustedes estudian gastronomía, no van a ser médicos, entonces con esto es suficiente para entender cuál es el proceso de la absorción de los nutrientes que nosotros venimos estudiando. Ahora bien, ¿para qué nos alimentamos? ¿Para qué nos alimentamos saludablemente? Bueno, sobre todo para mantener la composición de nuestros tejidos, para tener un bienestar general, para que todas nuestras células y todos nuestros órganos funcionen correctamente, para asegurar la reproducción y mantener, por ejemplo, un embarazo en el caso de las mujeres,
para favorecer la lactancia, en el caso también de las mujeres, para asegurar una sensación de bienestar, como dijimos, y que nos permita tener un buen estado de salud y combatir a cualquier otra enfermedad. Dijimos que si algo del sistema digestivo no funciona, nuestra inmunidad empieza a bajar. Si nuestra inmunidad empieza a bajar, nos podemos enfermar de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vamos a ayudarnos? Porque es muy fácil hablar de alimentación saludable, es muy fácil decir hay que comer bien, pero ¿cómo hacemos para comer bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros vimos lo que es macro y micronutrientes. Y en base a eso, ¿sí? Ya vimos algunas cosas para tener en cuenta de cuánto, por ejemplo, tenemos que consumir de hidratos de carbono. Dijimos que teníamos que consumir entre un 50 y un 60%, cuánto de proteínas y cuánto de grasas. Perfecto, pero con esa información nada más yo no sé cómo alimentarme saludablemente. Para eso existen las leyes de la alimentación, que nos van a ayudar y que es un poco lo que ya venimos viendo. Lo que pasa es que le vamos a poner título, le vamos a poner un nombre, un encabezado a eso. Para esto hay 4 leyes de la alimentación. La ley de la cantidad, ¿sí? Que lo que dice es que la cantidad del alimento debe ser suficiente para cubrir con las exigencias calóricas y mantener el equilibrio de nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que consumir la cantidad suficiente de calorías, ¿sí? Y la cantidad suficiente de alimento para poder hacer todo lo que yo hago, ¿sí? Para poder levantarme a la mañana, para poder trabajar, para poder pensar, para poder ir al colegio, para poder estudiar, ¿sí? Yo necesito la cantidad suficiente de alimento y de nutriente para poder hacer eso. Después dice que hay otra ley, que es la ley de la calidad, que me dice que mi dieta tiene que ser lo suficientemente completa, ¿sí? Para que yo pueda tener un bienestar y una alimentación bien saludable. Entonces, la calidad de esos nutrientes, nosotros dijimos que los nutrientes eran importantes y que yo tenía que tener bien claro qué era una caloría vacía y qué no era una caloría vacía, o qué alimento me puede brindar una alimentación más completa que otra que por ahí tiene la misma cantidad calórica. Entonces, cuando hablamos de calidad respecto a los nutrientes, o sea, tiene que ser lo suficientemente completo como para cubrir con eso. Después hablamos de la ley de la armonía, que esto también lo vimos. Cuando vimos los macronutrientes, nosotros dijimos que deberíamos consumir una cantidad indispensable de hidratos de carbono, que es entre un 50 y un 60, de proteínas, que es entre un 15 y un 20, y de grasas, que es hasta un 30%. Entonces ahí me está dando una armonía, me está diciendo que yo, para tener una alimentación saludable, tengo que consumir esa cantidad y esa proporción de nutrientes. Y después está la ley de la adecuación. La ley de la adecuación es la que tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque es adecuarme a la persona, al individuo, a la particularidad que tiene esa persona. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo soy nutricionista, a mí me viene a ver una persona y me dice que quiere empezar a comer saludablemente, y cuando le pregunto qué alimentos consume, me dice que es vegano. Yo a esa persona no le puedo dar carne, porque claramente sé que no la va a consumir. Entonces yo me tengo que adaptar y poder darle una dieta que cubra con todo esto y que cumpla con todas las leyes de la alimentación, pero por sobre todas las cosas me tengo que adecuar a esa persona. Lo mismo si viene una persona que tiene una patología como, por ejemplo, celiaquía. Yo sé que hay un nutriente o que hay un grupo de alimentos que no va a poder consumir y que lo va a tener que reemplazar por otro. Yo me tengo que adecuar a eso. Y así con todo, me tengo que adecuar a su trabajo, así es un deportista extremo, si es una persona anciana, si es un niño, si es una embarazada. Yo me tengo que adecuar a las particularidades de la persona. Obviamente, en algunos casos puedo llegar a influir para poder cambiar algún hábito. Si viene alguien y me dice que no consume ninguna verdura, o que la única verdura que consume es solo el tomate, yo puedo influir para que esos hábitos se cambien, mejorando su calidad de vida. Ahora, si viene una persona que me dice que no consume un determinado grupo de alimentos porque le hace mal, porque no le gusta, bueno, tengo que tratar de adaptarme y ver la manera de adecuarme para que esa persona sí realmente que cumpla con esta dieta. Entonces, las leyes lo que nos va a hacer, sí, es ordenarnos un poco y nos va a marcar determinadas cosas. Dijimos que eran 4: cantidad, calidad, armonía y adecuación. Si yo no cumplo con alguna de ellas, puede pasar, por ejemplo, ¿sí?, que si yo tengo y hago una dieta, quiero que me entre el vestido el sábado para una fiesta,
tengo que bajar 2 o 3 kilos, entonces ¿qué hago? Hago una dieta extrema, una dieta hiperproteica, una dieta con cero harinas o la que quieran, ¿sí? Cualquiera que esté de moda, pero yo lo voy a hacer por un tiempo determinado porque quiero que el sábado me entre el vestido. Yo no puedo hacer que esa dieta o que ese plan alimentario sea mantenido y sostenido en el tiempo. Entonces, cuando yo hago esa dieta, seguramente no estoy cumpliendo con alguna de las leyes de la alimentación. Seguramente no voy a estar cumpliendo con la ley de la armonía, por ejemplo, ¿sí? Porque estoy sacando seguramente algún grupo de alimentos o porque no estoy cumpliendo directamente con los números o los estándares que yo sé que tengo que cumplir. Entonces, podría ser que no cumpla con una de las leyes, pero no puedo no adecuarme a esa persona. Siempre tengo que cumplir con la ley de la adecuación. Ahora bien, ¿cómo hacemos para seguir ayudando a que uno consuma y que coma saludablemente para tener una alimentación lo más saludable posible? Bueno, para eso el Ministerio de Salud, junto con las asociaciones de nutricionistas y dietistas, lo que armaron es las guías alimentarias. Entonces, las guías alimentarias para la población, en este caso para Argentina, lo que hacen es orientarnos y darnos unos mensajes como para ayudarnos a hacer buenas elecciones y para ayudarnos a comer saludablemente. ¿Por qué? Ustedes estudian nutrición en esta carrera que eligieron. Yo estudié nutrición porque lo elegí como carrera para mi vida. Y los que son médicos saben un poco de nutrición porque obviamente tuvieron que estudiarlo. Pero no todo el mundo estudia esto. Entonces, ¿cómo hacemos para indicarle a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que es nutrición y nunca vio ni leyó un libro de nutrición, como para indicarle qué es lo que tiene que comer para estar saludablemente y tener un buen bienestar? Para eso están las guías alimentarias para la población. Todos los países tienen sus guías alimentarias, en todas dicen lo mismo, lo que tienen es por ahí es una manera diferente de mostrarla. Y de hecho acá, en nuestro país, todos los años, generalmente se ayorna, se cambia, se ve cuál es la mejor manera de poder mostrarlo y de poder enseñarlo. Antes era una pirámide, después fue un óvalo, ahora es el plato del buen comer, que en realidad lo que nos muestran son todos los grupos de alimentos y todas las sugerencias que ahora los vamos a ver en 10 mensajes que nos dejan las guías alimentarias. Si yo lo miro así, el plato, fíjense que la mitad del plato son frutas y verduras. Tenemos el grupo de las legumbres y de los cereales, que fíjense que ocupa una gran parte. Después tenemos todo lo que es proteínas como leches, quesos, yogures, todo lo que es lácteos, más proteínas con carnes y huevos, aceites, frutas secas y semillas, todo lo que es grasas y todo lo que es azúcares en menos proporción. Nos sugiere comer poca sal, nos sugiere hacer actividad física y nos dice que hay que tomar agua. O sea, todos los mensajes están ahí. Ahora los vamos a desdoblar y los vamos a ver uno por uno. Vamos a ver qué nos dice el mensaje número 1 de las guías. Dice, incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Cuando nosotros decimos que hablamos de las guías alimentarias, estamos hablando de una dieta mediterránea. La dieta mediterránea incluye todos los grupos de alimentos, no excluye absolutamente ninguno, y esto es para una población que no es ni vegana ni vegetariana. Para los veganos, vegetarianos o cualquiera que no consuma algunos de estos grupos de alimentos, hay guías o pirámides especiales, ¿sí? En donde se reemplazan los grupos de alimentos que no consumen. Pero estas son para una población y que hace dieta mediterránea, incluyendo todos los grupos de alimentos como dijimos. Entonces, ¿qué nos dice el mensaje número 1? Que consumamos de todos los grupos de alimentos, que no excluyamos absolutamente ninguno, que sea bien variada nuestra alimentación y que consumamos por lo menos 4 comidas importantes en el día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Que no las salteemos y que esas 4 las hagamos sí o sí. Que realicemos actividad física, también nos dice. Que hagamos por lo menos 30 minutos diarios. No necesito anotarme en un gimnasio, necesito caminar. Con solo el hecho de caminar 30 minutos por día, yo ya estoy cumpliendo con este mensaje y con esta sugerencia que nos hace las guías alimentarias. Tratar de comer tranquilo, tratar de comer en un lugar relajado, en lo posible si es acompañado mejor, y elegir alimentos preparados en casa en vez de industrializados. ¿Por qué? Porque son muchísimo más sanos, porque nosotros sabemos con qué los preparamos y porque podemos influir en lo
lo que le ponemos a ese alimento y saber qué es lo que estamos comiendo. Vamos con el mensaje 2. Acá tiene que ver con el agua. ¿Se acuerdan que estaba en el centro del plato? Lo que nos dicen es que tenemos que consumir 8 vasos por día. Lo vimos cuando vimos agua como macronutriente. Sabemos que es el macronutriente uno de los más importantes, junto con proteínas, hidratos y grasas. ¿Por qué? Porque nosotros somos 70% agua y porque todo nuestro organismo necesita agua para poder funcionar. Todas nuestras células y todos nuestros órganos necesitan de líquidos y de agua para poder funcionar. Entonces, necesitamos 2 litros o 8 vasos por día que los podemos reemplazar, y ya lo vimos fácilmente, ¿sí? Uno con cada comida, uno entre comida, y llegamos a los 8 vasos en el día. Y siempre estar hidratado y no esperar a tener sed para hidratarme. Cuando yo ya tengo sed, es un primer síntoma de una deshidratación posible. Vamos con el mensaje número 3 de la guía. Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. 5 porciones de frutas y verduras, ¿sí? En donde por lo menos consumir medio plato de frutas, de verduras en el almuerzo, medio en la cena y 2 o 3 frutas por día. Fíjense que lo cubrimos enseguida, ¿sí? Enseguida llegamos a cubrir las 5 porciones. De hecho, hay una asociación mundial que se llama 5 al día, que lo que promueve justamente es esto, el consumo de más verduras y más frutas. Entonces dijimos que con medio plato de vegetales al mediodía, medio en la cena, una fruta de postre al mediodía, una fruta de postre en la cena, ya tenemos 4. Y una fruta más que podemos consumirnos como un snack en media mañana o media tarde, ya llegamos a las 5 porciones al día. Si agregamos más, mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los alimentos que nos van a brindar todas las vitaminas y minerales. Entonces, mejor aún. Tratar de comer todas las verduras y lo más variado posible. Cuando vimos vitaminas, nosotros dijimos que cuanto más colores teníamos dentro de nuestra alimentación, más vitaminas y más variedad de minerales íbamos a tener. Entonces, cuanto más variada sea mi comida y en cuanto a colores, mejor aún todavía. Y tratar de consumir, en algunos casos, por ejemplo, si al mediodía consumimos verduras cocidas, a la noche podemos consumir verduras frescas, ¿sí? Sin cocción. Tratar de consumir todos los vegetales que se puedan con cáscara, ¿sí? Bien limpios, bien lavados desde ya, pero con cáscara. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos todos los minerales, ahí están todas las vitaminas, ahí están todas la fibra del alimento. Entonces, mejor aún. Y crudos también, porque ahí tenemos más fibra y más vitaminas. No perdemos tanto con el método de cocción con el que lo estamos cocinando. Vamos con el mensaje 4. El mensaje 4 dice: reducir el uso de sal y el consumo de los alimentos con alto contenido de sodio. Nosotros vimos que dentro del plato nos indicaba que teníamos que consumir menos sodio. Nosotros consumimos un montón de sodio extra que no necesitamos, ¿sí? Entonces, consumiendo 2,5 gramos de sodio o 5 gramos en su efecto de sal es suficiente para el día. Es lo que necesitamos para que nuestro organismo funcione. Nosotros necesitamos sodio en el organismo, pero no necesitamos un exceso. Entonces, consumiendo 5 gramos diarios, 5 miligramos diarios, estamos bien. Cocinar sin sal en lo posible y usar la sal solo como sal de mesa, ¿sí? No como no para cocinar, sino una vez que ya está terminado el plato le agregamos la sal. Reemplazar la sal por otros condimentos. Cuando vimos sodio dijimos que estaría bueno reemplazarlo, por ejemplo, con hierbas, con especias o con otros condimentos y otras cosas que podemos llegar a usar que realcen el sabor por otro lado y no necesitemos el sodio. Y ojo con todos los alimentos que ya tienen demasiado sodio extra en su composición, como pueden ser los embutidos, chacinados y todo lo que tenga que ver con alimento procesado e industrializado. Vamos con el mensaje 5. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sal. Con las grasas y con el azúcar pasa lo mismo que con la sal. Ya tiene el alimento de por sí azúcar agregada, en el caso del azúcar, y grasa si estamos consumiendo un alimento demasiado graso. Entonces, tratar de evitar
esto. Imagínense que cuando lo veíamos en una pirámide, todo lo que era el grupo de grasas y de azúcares es la punta de la pirámide, es la parte más chiquitita. Y nunca hay una recomendación diaria para consumir. O sea, en realidad lo que nos dicen es que lo consumamos con moderación, que no vayamos al exceso de uso de este tipo de alimentos. Entonces, limitar el consumo de todo lo que es golosinas, pastelería, ¿sí? Todas las cosas de bollería, de confitería que uno consume, que tiene un exceso de azúcar. Evitar el consumo de mucha bebida azucarada, de gaseosas, ¿sí? Que tienen azúcar extra y que lo único que tienen como nutriente es azúcar, no tienen nada más, no nos aportan nada, tienen calorías vacías. Y si lo consumimos, tratar de consumirlo en porciones pequeñas o individuales, ¿sí? Si nos vamos a dar un gusto de una golosina, nos compramos la golosina de manera individual, nos la comemos y listo, no nos compramos la tableta o la caja entera para no tentarnos y no consumir un exceso. Vamos con el mensaje 6. Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados. Nosotros ya somos todos adultos, entonces no necesitamos grasa extra. La grasa extra que tienen todos los lácteos están en todo lo que es la versión entera, que tiene la misma cantidad de calcio, la misma cantidad de proteínas, pero tiene el doble de grasa. Entonces vamos a elegir todo lo que es descremado justamente por esta razón, para no consumir un extra de grasa innecesaria. Si yo necesito el calcio de todos los lácteos y necesito las proteínas de los lácteos porque son de alto valor biológico, no voy a consumir la grasa extra que no la necesito. Entonces utilizo la versión descremada, ¿sí? En cuanto a leche, yogures y quesos. Trato de incluir 3 porciones en el día y trato de que no sean de golpe todas las porciones, sino que las puedo partir en mis comidas, por ejemplo, en el desayuno, en la merienda y en alguna colación o en la cena, si quiero. Siempre elegir la variedad de quesos más blandos. ¿Por qué? Porque cuanto más blandos son, menos grasas tienen. No sé, un gruyère, un sardo, va a tener muchísima más grasa que un porsalot o que un cremoso. Entonces, cuanto más blando es el queso, menos cantidad de grasa va a tener. Todos los alimentos de este grupo son fuente de calcio, entonces sí los vamos a utilizar, los vamos a consumir. Pero vamos a tratar de elegir la versión descremada y la versión que sea más saludable para nosotros, ¿sí? Entonces, consumirlo, pero teniendo estos recaudos. Vamos con el mensaje 7, que nos dice que al consumir carnes hay que quitarles la grasa visible y aumentar el consumo de pescados e incluir huevo, ¿sí? En el grupo de las carnes, acuérdense que el huevo es otro alimento que tiene proteínas de alto valor biológico, al igual que las carnes y que los lácteos. Entonces está considerado de tanto valor biológico como un trozo de carne. Entonces hay que consumirlo y podemos consumir hasta un huevo por día. No nos va a hacer mal consumir un huevo por día, lo podemos consumir como huevo en sí o como en alguna preparación. Si comemos una tortilla, si comemos en todas las preparaciones, generalmente hay huevo oculto, ¿sí? Que generalmente se usa para ligar, para mezclar. Entonces vamos a consumir variedad de carnes, vamos a tratar de, si no estamos acostumbrados a consumir pescado por lo menos 2 o más veces en la semana. Dos o más veces también podemos consumir alguna carne roja y carnes blancas. O sea, mezclamos los 3 tipos de carne para poder tener una variedad y para poder no solo caer en la monotonía, sino tener variedad de diferentes tipos de nutrientes. Cocinamos la carne siempre hasta que esté un color amarronado y que no largue jugos rosas, ¿sí? Por una cuestión higiénica y por una cuestión sanitaria, para evitar cualquier tipo de intoxicación o de alguna bacteria que pueda llegar a estar dentro de la carne y que no muera con la cocción débil. Entonces, consumimos de todos los grupos de carnes, consumimos una vez a la semana y el tamaño de la porción que nosotros tenemos que consumir es el tamaño de la palma de mi mano, ¿sí? Y cada uno utiliza el tamaño de la palma de su mano, un corte fino, esa sería la porción diaria. El mensaje 8 nos dice consumir legumbres, cereales, preferentemente integrales, papa, batata, choclo, mandioca. Fíjense que los cereales feculentos están acá y no están
en las verduras que decíamos que teníamos que consumir 5 porciones en el día. Entonces, ¿por qué? Porque como tienen mayor contenido de almidón, están considerados suculentos y por ende tienen la misma composición casi que una legumbre o que un cereal. Entonces, esto sería como la base de la pirámide. Nosotros sabemos que tenemos que consumir hidratos de carbono, que es este grupo de alimentos entre un 50 y un 60%. ¿Cómo lo vamos a consumir? En las comidas que tenemos, en las 4 comidas, ¿sí? Como pan, como cereal, como arroz, como pasta, ¿sí? Y vamos a tratar de incluir dentro de ese grupo de alimentos alguna legumbre. ¿Cómo incluimos la legumbre? No es necesario que comamos todos los días un guiso de lentejas. Con agregar, por ejemplo, en una ensalada, una cucharada de legumbre es suficiente, ¿sí? Ya estamos cubriendo la cantidad que necesitamos diariamente. Entonces, tratar de agregarlos como grupo de alimentos y tratar de elegir también los cereales que tengan fibra, aquellos cereales que son integrales, aquellos cereales enteros, con cáscara. Entonces podemos elegir, por ejemplo, un arroz integral, por ejemplo, unos fideos o unas pastas o unos panes de salvado, en donde tenemos más contenido de fibra, ¿sí? Que sabemos que es un nutriente esencial para todo lo que es enfermedades cardiovasculares. Y también vamos a tratar de consumir, en el caso de los vegetales feculentos, todos aquellos con cáscara, ¿sí? Los lavamos bien, los cocinamos y tratamos de consumirlos con cáscara. ¿Por qué? Porque ahí es donde está toda la fibra y todos los nutrientes. Entonces, para no perderlos, tratamos de consumirlos o de cocinarlos con cáscara. Vamos con el mensaje 9. Dice, consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. Este es el grupo, como les dije, si lo viéramos en una pirámide, lo veríamos en la parte superior, en la parte más chiquita de la pirámide. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es consumir siempre aceite. El aceite tratar de consumirlo en crudo. ¿Por qué? Porque el aceite cuando lo calentamos sufre una modificación. Lo vamos a ver cuando veamos el grupo de aceites. Ahora, por el momento, quédense con esta información. El aceite se transforma, ¿sí? por medio del calor, entonces es mucho más saludable consumirlo en crudo. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Con 2 cucharadas diarias de aceite en el día, o sea, si voy a consumir aceite, una en el almuerzo, una en la cena, es suficiente, ¿sí? Ya tengo cubierta mi cuota de grasa, no necesito ponerle extra y trato de medir cada vez que lo utilizo y no utilizar el aceite sin medirlo y sin cuantificarlo. Entonces, 2 cucharadas soperas por día como aceite crudo suficiente. Para cocinar, todo lo que podamos cocinar con un spray vegetal sería lo ideal. También tratamos de incorporar en nuestra alimentación frutas secas. ¿Por qué? Porque también son un grupo de aceites, de grasas, pero son grasas de las buenas. Como venimos viendo, todo lo que es del reino vegetal es grasa de la buena. Entonces, un puñado diario de frutos secos nos va a hacer bien, nos va a aportar gran cantidad de esos ácidos grasos que son buenos, que nos hacen bien y que nos ayudan con nuestro colesterol. La porción es un puñado. ¿Por qué? Porque no es cuestión de sentarse en la tele y empezar con una bolsa a comer nueces, sino, imagínense que de una nuez, de una almendra, si la prensamos sale aceite. O sea, tienen gran cantidad de aceite, gran cantidad de calorías. Entonces, lo que nosotros tenemos que consumir diariamente no es más que un puñado. Y también podemos incorporar semillas. También las semillas son aceite. De las semillas, si yo las prenso, saco un aceite. Entonces los puedo utilizar, pero como agregado, por ejemplo, en mis comidas, como agregado en mis ensaladas, en las preparaciones que yo quiera. Lo que tengo que tratar de hacer para consumirlas y para que realmente obtener el beneficio que ellas tienen es activarlas antes de consumirlas. ¿Cómo las activo? Algunas las remojo, ¿sí? Las dejo en remojo un tiempo y las utilizo luego. Las otras las puedo moler con un mortero, pero no las muelo y las tengo guardadas molidas. Las muelo cuando las voy a consumir, cuando las voy a utilizar. ¿Para qué? Para que saquen todos sus principios activos y para que esto realmente yo lo pueda absorber después. Vamos con el mensaje 10. El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlas y evitarlas siempre al conducir. Nosotros sabemos que consumir bebidas alcohólicas
tiene algún beneficio. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, y sobre todo cuando hablamos del vino y del vino tinto, que como viene de una fruta, tiene flavonas o tiene fitoquímicos que son favorables para todo lo que es cardiovascular y todo lo que tiene que ver con la circulación. Entonces vamos a utilizar esta buena antioxidante que tienen las bebidas alcohólicas, pero tenemos que consumirlo moderadamente. Cuando ya nos pasamos al exceso, deja de ser nutritivo. Entonces, no solo porque tiene un exceso de calorías, que serían calorías vacías, sino porque ya deja de ser realmente un alimento o algo nutritivo para nuestro organismo. Entonces, ¿cuál sería la medida? 2 medidas para los hombres y 1 para la mujer por día. Estamos hablando de una copa de vino, una porción de una copa de vino. Y bueno, y el consumo responsable como mensaje, porque obviamente viene el Ministerio de Salud y lo que hacen es sugerir eso. Bien, acá vemos la pirámide, que es lo mismo que acabamos de ver y que es lo mismo que el óvalo, lo único que está dibujado como pirámide y que esto se utilizó en un montón de años. Y las diferentes porciones que acabamos de ver que tenemos que consumir de cada uno de estos grupos de alimentos. Son diferentes formas de mostrarlo. El mensaje es para todos igual y es para todos el mismo. Y acá fíjense que lo que traté de hacer es buscar diferentes pirámides de otros países, incluso viejas y antiguas. Por ejemplo, esta de Estados Unidos, en donde en cada año se le van agregando cosas, ¿sí? Antes no estaba todo lo que era actividad física, o antes no se hablaba de lo que era el consumo de sodio. Entonces cada vez se le van agregando más cosas, pero todos dicen lo mismo, ¿sí? Lo único que cambia es el formato con el que se da. Fíjense, esta está invertida, pero el grupo de cereales sigue siendo el mismo, el más grande, ¿sí? Lo único que nosotros lo vemos invertido y lo vemos en la base, pero acá estaría como principal nutriente desde ya. En todas es igual. Y seguimos viendo, ¿ven? La olla, en el caso de Paraguay, la olla de buen comer o la olla de alimentación paraguaya, la pagoda, en lo que es China. Entonces es lo mismo, ¿sí? El mensaje es el mismo. Lo que tratan de hacer es mostrarlo de alguna forma, y ya les digo, todos los años se va ayornando y se trata de ver cuál es la mejor forma de mostrarlo para que la gente lo entienda y para que la gente lo aplique. Bueno, muy bien. Terminamos con esta unidad.